Bien. Vamos a la clase 4 de radiónica cabalística. Vamos a hacer un breve paréntesis retomando el tema de la clase anterior. Cuando nosotros queremos hacer una evaluación a otra persona respecto a algo que le afecta, tiene alergia o está expuesto y le desagrada, de preferencia debemos pararnos a espaldas de la persona para dejar la parte frontal de su cuerpo expuesto a aquello que estamos haciendo la evaluación y no interferir nosotros con nuestra propia energía. A menos de que la persona tenga el objeto que está siendo testado en su mano, pues sí podemos pararnos frente a la persona y hacer la evaluación kinesiológica perfectamente bien. Ahora, la horquilla, muchos maestros la enseñan en esta forma y abrir, ¿sí? Y algunos otros la enseñan poniendo la horquilla y haciendo la pregunta, ¿sí? Las dos formas son correctas, ¿sí? Bien. Ahora sí vamos a retomar el tema de hoy, que es radiestesia y radiónica, cambios de resonancia. Entendamos por resonancia algo que está vibrando en cierta frecuencia y cuando hay una alteración, la frecuencia está distorsionada. Es como tener una cuerda de una guitarra que está desafinada y nosotros vamos a irla afinando y sintonizando a la frecuencia adecuada. Para eso es la radiónica, ¿sí? Bien. Radiestesia deriva de la palabra radio, que significa rayo, y estesis, sentir. Se interpreta como sentir la radiación de cualquier cosa, absolutamente de cualquier cosa. Alimento, planta, persona, lugar, lo que sea, objeto. Todo es energía y por lo tanto es susceptible de ser percibida y medida gracias a las facultades de percepción, sensibilidad e interpretación que poseemos todos los humanos. Subrayemos facultades de percepción, sensibilidad e interpretación. Todos las tenemos, las vamos a ir desarrollando más todavía con su precisión a través de ejercicios, porque es importante entender que las personas que juegan a mover el péndulo lo están moviendo con su mente y realmente no están recibiendo las respuestas adecuadas. Para hacer consciente esta percepción se utiliza un péndulo que permite hacer un acercamiento consciente con la percepción. Es decir, tu péndulo va a ser tu herramienta, digamos que la interfaz entre el campo energético, el objeto y tú. Entonces, te está ayudando a captar con claridad aquello que a lo mejor todavía no sabes traducir conforme el cerebro lo capta, pero tu péndulo sí te va a indicar con precisión aquello que estás captando. La naturaleza humana está dotada de facultades para percibir con su organismo energías y registrarlas. Esto lo has hecho en muchas ocasiones cuando pasas cerca de una persona y sientes incómoda su presencia. O te presentan a alguien y percibes una gran afinidad. O vas a un lugar y sientes el ambiente agradable o por el contrario muy hostil y te quieres salir. Tu campo de energía te está avisando qué vibración está a tu alrededor. Es para información tuya, es como un regalo que tenemos como don espiritual de saber con quién estamos, ¿verdad? En qué lugar estamos pisando o qué cosa tenemos en la mano. Lo importante es que cuando sientes cosas incómodas, lo primero es neutralizar la parte del ego negativo, enjuiciante y crítico, que puede ponerte información errónea respecto a aquello que captas. Por eso es muy relevante que aprendamos a utilizar el péndulo, siempre lo puedes traer contigo para verificar qué es lo que estás captando y no hacer conjeturas erróneas. Y sobre todo, cero juicios. Más del 80% de las personas tienen facultades radiestésicas. El porcentaje restante requieren practicar más tiempo para llegarlas a desarrollar. Pero ya como base, todos podemos captar a todos, ¿cierto? Un acercamiento a definir la radiestesia es sensibilidad especial para captar ciertas radiaciones. Esto a veces te ha pasado cuando te sirven un platillo y algo en tu interior dice no te lo comas, espérate o revisa bien o pregunta qué tiene adentro, qué ingredientes tiene. Y eso es lo que te facilita a ti esa sensibilidad
antes todavía que hayas tocado el alimento, ya estás sintiendo en tu campo que no es bueno para ti, ¿sí? Hay que tomar en cuenta mucho estas sensaciones. La definición más acertada es técnica de captación de las ondas emitidas por todos los cuerpos, en la que se producen fenómenos fisiopsicológicos mediante el empleo de instrumentos adecuados, péndulo o varilla, que generan respuestas convencionales, cuya interpretación permite al operador determinar la ubicación, naturaleza, composición y propiedades de los cuerpos. Vamos a ir aprendiendo nuestro propio código correcto personal. Los códigos radiestesios, cada individuo tiene el suyo. Por lo tanto, si para unos la respuesta afirmativa es a la derecha, para ti puede ser vertical o puede ser inmóvil. Por tanto, es importante hacer esos ejercicios para que puedas comunicar correctamente lo que capta tu mente a través del movimiento del péndulo. Péndulo es aquello que pendula. Cualquier objeto sostenido de un hilo puede servir como péndulo. En la antigüedad usaban un botón, un alfiler, una aguja, una piedrecilla. Todo sirve como péndulo. Entonces no hay que dejarse engañar que solamente un péndulo de plata, un péndulo de oro o un péndulo de cuarzo va a servir mucho mejor que cualquier otro péndulo. Entendamos que todo aquello que está sostenido, incluso una cadena, ¿verdad?, con un dije, te puede servir de péndulo en cualquier momento en que lo necesites. Subrayemos, quien detecta las ondas es la superconciencia. Bien, péndulo es aquello que pendula. Cualquier objeto sostenido de un hilo puede servir como péndulo. Esto es que incluso un dije que tengas puesto con una cadena te puede servir de péndulo, un botón con un hilo un botón colgando de un hilo te sirve como péndulo, y en este caso vamos a utilizar un péndulo de cristal, ¿sí? Tenemos también el otro péndulo que es de madera, que también nos va a servir como herramienta de detección, ¿sí? Y vamos a aprender a interpretar los movimientos certeramente. Bien, ahora, quien detecta las ondas es la superconciencia. Subrayemos, nuestra superconciencia, equivalente a nuestra alma, es la que capta las cosas, y esta información que capta la recibe el hipotálamo, que a su vez envía una señal micromuscular. No es perceptible por el ojo humano, pero el péndulo sirve como testigo de lo que la persona misma está detectando. A medida que uno desarrolla su capacidad de percepción, incluso antes de que se mueva el péndulo, tú ya estás captando qué está pasando, pero eso es con el tiempo y los años de práctica. Por lo pronto, la señal la recibe tu superconciencia, está siendo atravesada por el hipotálamo y llega hasta acá mostrando ciertos movimientos que te facilitan entender qué estás captando. Es importante entender que puede haber muchos que se creen estar midiendo energía de todo lo que tienen enfrente, moviendo el péndulo con su propia energía mental a su conveniencia. A esto se le denomina codicia bioenergética espiritual. Pero existen muy pocos radiestesistas con el conocimiento real de uso profesional y ético del péndulo. Es decir, si alguien quiere sorprender a los incautos, pues pudiera ser que lo está moviendo a propósito y está manipulando una sesión de información, ¿sí? Todos tenemos capacidad de telepatía y kinesiología, entonces podemos mover a voluntad. Si pido que el péndulo se mueva en diagonal, va a comenzar a moverse en diagonal, ¿verdad? Si le digo que se pare, se va a parar, ¿sí? Si le digo que gire a la derecha, va a girar a la derecha, ¿sí? Entonces, bueno, esto es con el tiempo que se logra mover las cosas, ¿no? Pero es importante que entiendan que las gentes que compran un péndulo y empiezan a jugar con él y creen que se está moviendo dándoles respuestas, pues es equívoco. Realmente no están teniendo, primero que nada, su código personal, y segundo, están manipulando a voluntad. Porque muchas veces, si un individuo está haciendo una pregunta y le da miedo que pueda decir afirmativo sobre una dolencia, alguna cosa, entonces, claro, va a manipular que el péndulo oscile hacia lo negativo porque le da miedo realmente estar expuesto a tal o cual dolencia. ¿Se va entendiendo mejor?
Jerarquía se deriva del idioma griego jerarcos, que significa orden sagrado. Para que la detección a través de radiestesia funcione, se requiere la pureza del corazón y la humildad del espíritu. Entonces, ante todo, vamos a siempre hacer nuestras preguntas como anteponiendo una neutralidad. No sé nada respecto a esto. Indícame. Esto me sirve para tal y tal cosa, ¿no? Cuando nosotros ponemos nuestra mente en neutro, es el objetivo de neutralizar cualquier interferencia de nuestras propias afinidades o rechazos hacia aquello que estamos evaluando. Así no alteramos el resultado, ¿sí? Por eso es que lo ponemos en neutro. Incluso estás evaluando a un familiar o a alguien que te preocupa mucho y eso puede estar generando turbulencia en tu mente y puedes manipular el movimiento del péndulo inconscientemente. Por eso hay que siempre estar haciendo ejercicios y poniendo nuestra mente en neutro, de no sé nada, no sé qué le pasa, voy a hacer una evaluación honesta de qué está afectando a la persona. ¿Bien? Veamos, glándula pineal. Detecta ciclos de desarrollo por encima de lo físico. Es la antena que conecta al hombre con la memoria de la estructura cósmica estelar. La glándula hipófisis o pituitaria detecta lo que está debajo, perteneciente a lo físico. Aquí tenemos la gran diferencia. Es como una es la que capta lo etérico, ¿verdad? O lo más sutil, y la otra está vinculada con lo más físico. A través de los actos de la persona se genera una purificación para que la glándula pineal llegue a realizar el cambio de resonancia. El hipotálamo transporta la señal al tilmo y la sangre cambia de resonancia, dejando de vibrar como roja instintiva para convertirse en azul intuitiva, no en color literalmente, sino en resonancia. Es decir, cuando tú vas adquiriendo y construyendo, cultivando mayor ética en tu persona, ya tu sangre no tiene las reacciones instintivas viscerales. Ya estás trabajando en un nivel superior de vibración mental. ¿Se entiende claro? La palabra rey va con lo real, no lo aparente. Subrayemos eso. Rey va con lo real. Lo real es aquello que no está oculto. Es aquello que es transparente, es aquello que es evidente, que no tiene máscaras o disfraces. Eso es lo que te llega a facilitar el que tú tengas un ascenso hacia tu propia realeza personal. La sangre azul, sangre real, está conectado con lo auténtico, no con el ropaje. Por eso la grandeza de la jerarquía. Esto es que es una persona que tiene un alto nivel mental y de justicia y rectitud, es capaz de orientar a grupos de personas, ¿verdad? A diferencia de una persona que tiene la sangre más roja, está en un nivel mental más orientado hacia lo físico y el bolsillo personal, y obviamente su puesto elevado que tiene no lo va a utilizar con la jerarquía real que debe. ¿Se entiende claro? La corona es otorgada solamente por la gracia de Dios. Subrayemos, claro, aquí. La realeza es un estado energético por la conciencia. La realeza dignifica la conciencia y la armoniza con los demás. Se transmiten burbujas de intercambio en funciones, burbujas magnéticas, emociones, eléctricas en pensamientos y neutras, espiritual real. Esto es lo que un buen rey, un buen regente, un buen gobernador, un buen presidente que está utilizando bien su puesto, estaría trabajando con conciencia y preocupándose por la colectividad, no por sí mismo, sino cuál es el bien para todos. Esa es la conciencia de un buen dirigente. ¿Va quedando más claro? Tenemos demasiada información adquirida de los ancestros, que consiste en lo que la mayoría decide, y por lo tanto no es genuina, ya que difícilmente se elige el camino personal para poder tener claridad. El obviar esta información de las células
permite tener un pensamiento más lúcido de nosotros mismos. Desde que somos pequeños vamos recibiendo programaciones, instrucciones y vamos aprendiendo tanto métodos como conductas repetitivas que nos van enseñando los tutores, los padres, la sociedad, los amiguitos del medio ambiente, el consciente de la colectividad o los medios de comunicación. Y como todo mundo lo acepta, pues te es más fácil aceptarlo a ti también como una verdad colectiva. Sin embargo, cuando te separas de esa verdad colectiva es cuando empiezas a utilizar ya la regencia de tu mente superior y puedes entender las cosas en otro nivel. No nada más a nivel de lo clásico, el cerebro izquierdo, racional, ¿verdad?, analítico, sino ya utilizas el otro hemisferio y ambos cruzan información para un mayor entendimiento. El otro es abstracto, el derecho, y el izquierdo es concreto. Para ser un buen radiestesista necesita uno unir los dos, y el que va a captar es justamente espíritu, uniendo estos dos sin preferencias personales, sin una respuesta auténtica que llega a través del brazo. Las religiones se formaron alrededor de transmisiones de burbujas y después se integraron ritos y costumbres. Cuando las glándulas se alinean, se tiende a otro nivel de lucidez y se producen cambios en los isótopos de hidrógeno, que se le denomina alquimia interior. Es la única forma de discernir qué es lo correcto, con el fin de que la glándula pineal mejore su funcionamiento. A través de los actos nobles se genera esta purificación. ¿Cuántas veces no te has encontrado en la disyuntiva en tu mente de qué hago, cómo lo hago, si es bueno ahorita, si mejor me espero, adquiero esto? Es una constante indecisión y fluctuación en cuanto a la certeza. Esto ya que te está diciendo, pues que no estás trabajando con los dos hemisferios, ¿verdad? Que estás trabajando a base de lo programado en tu subconsciente o lo aceptado como una realidad por parte de lo recibido del exterior. Pero cuando ya tienes esa capacidad de normar un criterio por ti mismo, esto es cuando ya trabajas con ambos hemisferios, ¿sí? Ya no va a surgir la duda ni la incertidumbre, ¿ya? Para que las transmutaciones biológicas se lleven a cabo, se tiene que cambiar la función de los tres grupos energéticos para que se unan como una misma entidad integrada. Biológico, funcionamiento celular, molecular, bioquímico. Magnético, emociones, sentimientos. Eléctrico, pensamientos. Constantemente hay una pugna entre quién manda primero. Si lo biológico es donde la persona está poniendo mayormente su atención, o si las emociones son las que guían la vida del individuo, o los pensamientos, obsesiones y fijaciones mentales es en lo que se basa el criterio de una persona. Lo importante es fusionar estos tres para que trabajen en conjunto, ¿sí? Ahora entendemos que nosotros proyectamos burbujas eléctricas, ¿verdad?, cuando estamos enviando pensamientos. Proyectamos burbujas magnéticas cuando estamos generando emociones. Entonces, si tú vas a la calle con burbujas magnéticas negativas, hostiles, pesimistas, así te vas a topar personas enfrente en tu sendero, o así van a reaccionar las personas con quien interactúes. Ahora ya se entiende mejor, porque magnéticamente tú lo estás atrayendo. Lo mismo si tú vas con pensamientos pesimistas de que va a ser un día difícil, de que no te va a salir, o vas con dudas e incertidumbre. Esa es la clase de proyección eléctrica que estás enviando, y eso es lo que puedes obtener como tu realidad personal, ¿verdad? Que no es la realidad en sí, sino la tuya personal, dependiendo de qué emanas y cómo interactúas con tu propia biología. Contamos con un software que tiene demasiada información de los ancestros, que compite, hace, crea, toma decisiones. Es decir, es un subconsciente que tiene información programada como un disco duro
y repite los programas una y otra vez, o dependiendo de lo que el dueño de ese cerebro haya almacenado, solamente hace asociaciones con las diferentes cosas. Si un individuo, por ejemplo, ha fallado muchas veces y se cree bueno para nada, entonces su subconsciente va a buscar en su base de datos que siempre falla, que no tiene certeza, que no hace las cosas bien, y la persona se autoconvence. Se entiende la gran gravedad de estar escuchando solamente a la base de datos, ¿verdad? Entonces queda claro el por qué tenemos nosotros que hacer a un lado todo tipo de conjeturas basadas solo en nuestro subconsciente o en el programa que hemos recibido, para realmente tomar decisiones las más adecuadas de acuerdo al consejo, ¿verdad? O la orientación de nuestro espíritu, que es lo más adecuado para nuestro camino. Para poder tener claridad, se requiere obviar esta información de las células, purificarla y alcanzar un pensamiento más lúcido de uno mismo. Cuando las glándulas se alinean, se tiene otro nivel de lucidez. Se producen cambios en los isótopos de hidrógeno y lleva a la alquimia interior, subrayemos, alquimia interior. Así es la única forma de discernir qué es lo correcto. Es decir, has recibido información de tus padres, has recibido información del consciente colectivo de los demás, has recibido información de las personas o la sociedad, has recibido información en tu escuela, ¿verdad? Pero solo sigues lo aprendido y rara vez te das permiso a discernir algo nuevo por ti mismo. Lo que estamos aquí construyendo es esa capacidad de hacer la alquimia interior y discernir respecto a lo que es correcto. La espiritualidad y la iluminación pasa a través del entrecejo, es decir, no está aquí, que mucha gente se esfuerza cantidad para abrir el tercer ojo, ¿verdad? Y exprimen su cerebro y les duele la frente o la cabeza, ¿sí? Quien capta eres tú, espíritu, aquí afuera. Una porción de tu espíritu está dentro cuidando tu biología y el resto está aquí afuera. Y quien está interactuando con el medio eres tú, como ser espiritual pensante. Bien, la transmutación circular del hipotálamo es muy importante entre la transmisión de la cabeza y el corazón. Con la energía de la pineal, que llega al nódulo en el nivel interventricular del timo. Por eso es que el timo está arriba del corazón, es una glándula, y esa vibra en resonancia con lo que es correcto, con lo que está trabajando con las leyes universales de rectitud, de bondad, de comprensión, de compasión. El resto del cuerpo trabaja con la biología y las necesidades básicas del individuo en lo personal. Por eso cuando disciernes algo, aquí te resuena como que está bien, como que se expande, sientes una sensación de realización personal. Cuando algo no te resuena, lo primero que se va a comprimir es tu timo, sientes una opresión y una sensación incómoda de vibración en el centro de tu esternón. Por eso es que primero vibra aquí y luego ya sube para que disciernas entre pineal y pituitaria, ¿verdad? Y ya puedes entonces tomar un criterio correcto. Si saltas y solo quieres tomar una decisión o elección a través de pituitaria, no está haciendo lo más adecuado. Está siendo solo racional y no intuitivo. Es decir, los dos hemisferios no están cruzando enlaces ni información, ¿sí? Que esto sucede a la velocidad de la luz. Nuestro objetivo es aprender a activar nuestra resonancia en el timo. Así, la frecuencia sanguínea cambia, pero no el color físico. En el proceso bioenergético, se cree que con pensar bonito y filosófico es suficiente, pero no es así. Porque tú puedes pensar aquí ciertas ideas y tener incluso unos mantras que repites, pero no te los crees ni resuenas con ellos. Entonces solamente se quedan aquí, a nivel intelectual, ¿sí? Si una persona platica y cuenta sus cosas, ¿verdad?, en una terapia, pero solo lo está haciendo con un nivel intelectual y con el habla, no está realmente perdonando, sacando, liberando aquello que tiene aquí.
que es lo que está generando la discordia en la vibración personal. Por eso puede tardar mucho tiempo si solo se enfoca una terapia a lo intelectual. Dizque entenderlo a nivel intelectual o a nivel racional, a nivel lógico. Pero tiene que bajar también aquí para verdaderamente sanar, en resonancia con el timo. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Para que la antena tenga mejor receptividad radiestésica, depende de la psicología personal de cada quien. El problema de la mente egoica es dispersar. La técnica radiestésica es enfocar la atención y evitar la dispersión. Esto es que si tú vas a basar tu percepción radiestésica en cosas que conoces o te parecen lógicas, puedes estar manipulando el péndulo. Nuestro objetivo es hacer a un lado todos los deseos del ego mentiroso, ¿verdad? O del ego que es nada más la satisfacción egoísta de hacerte sentir que eres superior o que captas otras cosas del mundo invisible que otros no pueden. Entonces vamos a hacer a un lado todos esos conceptos erróneos y poder utilizar la información desde nuestra superconciencia, bajando a la pineal, traduciéndose por la pituitaria en resonancia armónica, y solamente así vas a poder ser un buen radiestesista, que vamos a ir practicando en las siguientes clases. Uno de los mayores problemas es la dispersión, por lo que la consecución de metas se logra a través de la perseverancia para poder interpretar y codificar una reacción de origen hipotalámico. La dispersión se genera constantemente porque tú eres un ser receptor transmisor de ideas, de vibraciones, de frecuencias. Y estás recibiendo una gran cantidad de información todo el tiempo que tu cerebro tiene que ordenar para decidir qué es tuyo, qué no es tuyo, qué te sirve y qué lo desechas. Sin embargo, esa dispersión constantemente hace que el individuo no pueda enfocarse en una sola cosa, no pueda tener su mente con toda su atención y energía en realizar aquello. Y por eso las cosas no salen como se debe, porque la persona está en múltiples cosas a la vez y no enfoca correctamente. Entonces entiende lo que es radiestesia, captar vibraciones. Ahora vamos a ver qué es radiónica, porque ambas cosas son las que vamos a aprender en este entrenamiento. Sus orígenes se remontan alrededor de 1930 en Estados Unidos, donde el célebre y distinguido doctor de medicina Albert Abrams comenzó sus investigaciones. Tuvo una visión innovadora en cuanto a apartarse de la teoría celular para considerar un matiz más sutil en cuanto al abordaje de la enfermedad. Es decir, él pensaba que la enfermedad era una distorsión energética más que solo una distorsión biológica. Partiendo del contacto entre instrumento y paciente, fue progresando ampliando la distancia a través de las líneas telefónicas. Él lo denominó teleaerodiagnosis. Y mediante un proceso de repetición de experimentos, hasta llegar a la utilización del campo etérico de la Tierra como medio conector. Es decir, la Tierra, todos nosotros, vamos a escribirlo, anotarlo en el pizarrón. Para que se entienda mejor qué es radiónica. Está el ser humano y tiene meridianos que se conocen en acupuntura o en polaridad, que son los canales bioenergéticos, ¿verdad? Estos meridianos están conectados a la vez a la galaxia y de la galaxia al universo. Y los meridianos que salen de los pies están conectados a la Tierra.
digamos, está la Tierra y la Tierra tiene sus propios meridianos. Que fluyen horizontal, vertical, diagonales. Nosotros también contamos con meridianos horizontales y diagonales. Y todo esto está interconectado a lo que se llama la gran matrix del campo unificado. Si hay una sola interrupción en un flujo o una distorsión, ¿verdad? Esto ya va a generar una alteración en cierta parte del cuerpo. Los humanitos que están aquí a la vez están generando toda una serie de pensamientos. Cuando esos pensamientos son negativos, hostiles, están informando a la red. Nosotros como seres estamos también recibiendo esta información y nos llega a afectar. Lo importante es aprender a discernir qué es nuestro y qué es del consciente colectivo, para que no tengamos esa turbulencia y constante distracción o que estemos siendo interrumpidos por sentimientos negativos o burbujas magnéticas o eléctricas que interfieren en la claridad de nuestra conexión espíritu y mente. ¿Se va entendiendo? Entonces, si una persona emite un pensamiento por acá, otra persona, si se enfoca ese pensamiento con la total fuerza y buen deseo, la otra persona lo va a recibir, que es lo que ahora conocemos como transmisión de energía, por ejemplo, Reiki, que es muy común, que hemos escuchado, aunque no entienden muy bien cómo se hace, pero la transmisión se realiza a través de estas redes, ¿sí? Porque no solo están debajo de nuestros pies, están en todas partes, ¿sí? Y si nosotros hacemos así, enviando una energía bonita de sanación, o estamos enviando un pensamiento lindo hacia alguien de que se sane, que se cure o que esté protegido, esto está llegando directamente. Y eso es una forma de radiónica. ¿Se entiende? Bien. La doctora Ruth Drone, quien continuó con las investigaciones del doctor Abrams, también aplicaba tratamientos a distancia a sus pacientes. Desafortunadamente ambos encontraron la oposición de la comunidad médica, siendo atacados y perseguidos sin justificación, como ha ocurrido con otros médicos de la época que se apartaron del abordaje convencional de la enfermedad, como por ejemplo la homeopatía, de flores del doctor Edward Bach en Inglaterra. Algunos practicantes se fueron a Inglaterra, pero estos hechos fueron a la larga desanimando a los profesionales de la salud y poco a poco fueron sustituidos por otros que no eran profesionales de la medicina. Fue entre 1946 y 1950, al desaparecer los doctores Jensen, Wright, Monroe, Martin, Cuyon Richards y otros, todos miembros de la Sociedad para el Estudio de la Radiestesia Médica, cuando se produjo un cambio importante. La consiguiente aparición de George Delaware, que no era médico, y el aporte de sus investigaciones realizado en sus laboratorios, espacio donde se dio el gran salto para consolidar e incrementar los avances de la radiónica hasta nuestros días, fue lo que impulsó a un gran número de practicantes no profesionales de la salud a avanzar en esta práctica. Una de las cosas en las cuales nos podemos basar nosotros mismos es en la comprobación de lo que estamos haciendo. Que no se quede solamente en teoría, sino cuando tú empieces a hacer ya tus experimentos y tus trabajos, es obvio lo que el receptor de ese tratamiento que estés impartiendo te va a comentar. Y ahí es donde te vas a dar cuenta que es real lo que estás haciendo, que no es algo que te lo estás creyendo o es mera sugestión, ¿verdad? Sino que vas a poder comprobar paso a paso la radiónica funciona, es real. ¿Sí? Bien.
Abrams considera al cuerpo humano como una caja de resonancia y que las vibraciones emitidas por los distintos órganos o sistemas corporales variaban en dependencia del estado de salud o enfermedad y eran susceptibles de ser medidas por diferentes aparatos de captación vibracional. Asimismo, diseñó diferentes instrumentos radiónicos basados en transmitir diferentes frecuencias, coincidentes con las vibraciones consideradas como fisiológicas. Sin embargo, Abrams no fue capaz de demostrar que sus dispositivos fueran eficaces, ya que no podían encontrar ninguna prueba de que los dispositivos radiónicos sean eficaces en el diagnóstico o tratamiento de cualquier enfermedad. Y en los Estados Unidos, en la Food and Drug Administration, no reconoce ningún uso médico para tales dispositivos. Hay que entender aquí que, en cierta forma, están en lo correcto. ¿Por qué? Porque una sanación no depende de quien está enviando la radiónica, sino de cómo el receptor utiliza ese pensamiento que recibió o esa energía que están impartiéndole. No depende de uno el resultado, depende de cómo el receptor utiliza eso. Nosotros vamos a usar la radiónica a través del péndulo para crear movimientos energéticos que faciliten la resonancia armónica. Pero si un individuo está cerrado, ¿verdad?, y no quiere soltar, está aferrado, tiene mucho resentimiento, pues le estés mueve y mueve y mueve, no es tan fácil que reciba esta energía. ¿Se entiende claro? No podemos garantizar un resultado, sino debe haber una colaboración del que está aplicando el tratamiento con el receptor de ese tratamiento, y esa es la mejor manera, entonces sí, de que este individuo empiece a movilizar sus energías con su voluntad, gracias a la resonancia que nosotros vamos a aplicar. ¿Se entiende por qué de alguna manera sí tienen razón? No se puede conseguir resultados inmediatos, evidentes, a menos de que haya una colaboración. Sería engañar a los demás diciéndoles, sí, mira, con esto ya te voy a quitar todo, ¿no? La persona se lo va quitando. Nosotros fungimos como orientadores, ¿sí?, radiestesistas, y con técnicas radiónicas, ¿ya? La radiónica no se basa en ninguna prueba científica y según ellos contradice los principios de la física y la biología. Como resultado de ello, radiónica ha sido clasificada como pseudociencia o charlatanería. Siempre es un tema difícil relacionar conceptos como la energía y la curación. Para algunas personas es importante e imprescindible la demostración y comprobación científica, y rechazan y critican lo que la ciencia no reconoce o admite. Por otro lado, hay personas a quienes no les cuesta admitir ni poner en práctica las propuestas de la medicina alternativa, en donde se combinan estos conceptos de curación y energía, sin importar si son criticadas o rechazadas por la medicina convencional. Es importante entender que no se está compitiendo a ver quién puede más o quién logra resultados más rápido. El objetivo es ayudar a que tengan todos una calidad de salud óptima. No de comprobar cosas, ¿verdad?, o tener gran fama, sino el objetivo es ayudar. Por eso hablábamos de la mente real, la mente que se preocupa por el bienestar de la colectividad y no solo por su egoísmo de su bolsillo propio. Estas últimas personas no solo admiten y experimentan la curación energética, sino que además se benefician con evidencias claras y positivas de estos métodos. Digamos que para un individuo común que nunca ha tenido información respecto a cuestiones de energía o otro tipo de sanaciones, es mucho más fácil preferir un medicamento para dormir un síntoma, ¿verdad?, o desinflamar una zona, que ir a buscar el origen que causó ese dolor o esa inflamación. Por eso es que no tan fácilmente cualquier persona opta por alternativa, porque va a tardar más tiempo la sanación y va a tener que introducirse en aquellas zonas donde no le gusta entrar, que son sus cajones de archivo, donde ha guardado sus burbujas magnéticas, sus burbujas eléctricas, con saturación de cargas y donde no las quiere ir a reconocer. Por eso es más fácil echar la culpa al exterior que buscar en el interior la autosanación. ¿Okay?
nosotros, a través de la radiestesia y la radiónica, vamos a ayudar que cada persona, o incluso nosotros mismos, cuando nos demos terapia, vamos a activar los procesos de autosanación innatos en nuestro cuerpo. ¿Va claro? Bien. La radiónica ha sido desarrollada formalmente en muchas partes del mundo, especialmente en Inglaterra, por investigadores como Albert Abrams, al cual ya se mencionó anteriormente, Ruth Drown, George de la Warr y Malcolm Ray. La radiónica es una terapia que no requiere químicos ni procedimientos complejos, sino que únicamente utiliza energía y un medio como tarjetas, símbolos, gemas, aparatos, etc. para su transmisión. Otra de sus ventajas es que una terapia muy barata, en algunos lugares es gratuita, y países como la India, en donde las condiciones económicas son difíciles, se ha desarrollado ampliamente esta idea de medicina gratis. La radiónica se divide en dos formas de práctica. La curación a distancia. El paciente está lejos del lugar donde se hace la curación y el terapeuta realiza la curación con aparatos o herramientas radiónicas. Segundo, la curación por medio de objetos. Esta curación se realiza por medio de la preparación de objetos o medios físicos como tarjetas con ondas de color, agua, potenciadores, pirámides especiales y otros. Estos objetos son cargados con energía radiónica. Ruth Drown o George de la Warr contribuyeron al desarrollo de la radiónica aportando nuevos aparatos de diagnóstico y tratamiento. Con sus experiencias y resultados, ayudaron a colocar la radiónica en un lugar que le corresponde en la reciente historia de la medicina vibracional. El concepto actual de radiónica concibe un nuevo pensamiento en cuanto a salud y enfermedad. Considera la salud como un equilibrio total entre nuestro sistema de energía y nuestro vehículo físico, así como con las fuerzas de la naturaleza, es decir, con lo que recibes del exterior, ¿cierto? Entiende al organismo humano como un conjunto de campos de energía en constante interacción. Subrayemos en constante interacción. Cuando se produce un desequilibrio en tales sistemas, la consecuencia es la enfermedad, cuyos signos y síntomas se manifiestan en el plano físico y o psíquico. Entendamos que muchas veces has comprobado esta interacción. Cuando estás platicando con alguien que está muy tenso o que tiene muchos problemas y llega un momento en que a ti te empieza a doler la cabeza o empiezas a sentirte molesto, incómodo, tenso o acelerado. Y es porque hay un intercambio de vibración, lo que hablábamos de burbujas eléctricas y magnéticas, entre uno y otro. Y lo que nosotros debemos de aprender a mantener es nuestro equilibrio personal, magnético, eléctrico, sin importar lo que el otro está platicando. Es decir, no involucrarse, pero sí manifestar comprensión, verdad, y bondad, y compasión, y tolerancia, o dar un consejo. Pero el hecho de involucrarse ya es entrar en su campo de energía, y esta interconexión es lo que genera que tú también te sientas mal. ¿Sí? El propósito y desarrollo de esta nueva terapia se consideró sobre todo el aportar un método de tratamiento más sencillo y menos agresivo que la prescripción de fármacos, y que implicase además menor invasión física, inocuidad, fácil utilización y sobre todo mayor beneficio para la salud. Esto es como obviamente lo vamos siempre a indicar a las personas que nos soliciten algún tratamiento, que toma un tiempo en lo que su propia biología tiene interacción con sus campos energéticos y redes, y la misma persona va corrigiendo sus distorsiones como las vemos aquí. ¿Sí? La radiónica utiliza fuerzas naturales para combatir la enfermedad. Se tiene la convicción de que la medicina está dentro del sujeto y que solamente es preciso activar, estimular y desbloquear la capacidad de autocuración latente en cada cuerpo. Esto es el método naturista de actuación. Nosotros lo vamos a activar entre terapeuta y receptor.
La radiónica se mueve fundamentalmente en el campo de la física microvibratoria, subrayemos, campo de física microvibratoria, ya que utiliza las ondas y vibraciones que captan y emiten los instrumentos radiónicos por un fenómeno de resonancia e interferencia, para contribuir al normal funcionamiento fisiológico del cuerpo humano. Ahorita vamos a hacer unas pruebas para que ustedes lo comprueben. Entre algunos de los instrumentos utilizados en radiónica se encuentran mandalas, simbologías especiales de Reiki en japonés o sánscrito, tarjetas de resonancia, rejillas de cristales de cuarzo, códigos hebreos, instrumentos que envían frecuencias específicas y otros. Observemos en su página 27 que tenemos algunos ejemplos de los diseños que se encuentran disponibles. Hay muchísimos y entre algunos son estos, ¿verdad? Que son diseños geométricos, otros diseños hindúes, otros diseños celtas. Aquí encontramos en esta espiral un aparato de radiónica para corregir vibraciones. En el aparato inferior izquierdo está la imagen del árbol de la vida para ir corrigiendo un arquetipo de la persona. Y en este inferior derecho están diferentes tarjetas que vamos a ir utilizando nosotros en nuestra práctica. Pero vamos a hacer una prueba para que ustedes vean lo que es la resonancia. Si alguna persona gusta pasar de sujeto de test. A ver, ¿quién quiere? Bien. Vamos a medir, por ejemplo, con tus palmitas así, cómo está su campo energético eléctrico-magnético. Magnético lado izquierdo, eléctrico lado derecho. Y simplemente colocando el péndulo sobre su mano, nos está dando una oscilación específica, ¿sí? Esto indica que la energía está comprimida. La energía debiera estar así, girando, ¿sí? Por motivos X, tensión, estreses, circunstancias, falta de meditación, los chakras se van comprimiendo, ¿verdad? Y dejan pasar poca energía. Vamos ahora entonces a pedirle a ella, vamos a usar estas tarjetas, como las que ustedes ven aquí, y vamos a pedirle que ella pise cada una. Vamos a esperar un minutito a que ella reaccione con ese instrumento de radiónica y vamos a volver a medir su energía para ver qué cambio se va logrando. Extiende tus manitas otra vez. Vemos aquí un cambio, ¿sí? Observamos. Ella tuvo que hacer algún esfuerzo, pues simplemente estar dispuesta a pararse sobre los instrumentos de radiónica que son los mandalas, ¿verdad? Claro que si ella no hubiera querido pararse sobre ellos, pues no se puede demostrar nada, ¿sí? Porque no habría voluntad de que ella se sintonice con frecuencias que son más armónicas que las de su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso comprobamos la efectividad de un instrumento aparentemente simple, aparentemente parece una tarjeta, pero no solo es una tarjeta, es un diseño geométrico con una vibración de color, que es lo que está haciendo que ella reciba este estímulo y su propia capacidad de su cuerpo de autosanación empieza a corregir hasta llegar esta vibración armónica a sus manitas y abrir sus chakras. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una prueba? No tengan mello. Voy a hacer una medición. No, baja las manitas. Vamos a hacer una medición de sus chakras. Observen cómo va el péndulo mostrando
Aquí observan que hay oscilaciones para todos lados. Uh-huh. Observamos entonces que hubieron algunos chakras girando, otros horizontal, otros diagonales, otros verticales y uno que estaba por todos lados, ¿no? El que estaba por todos lados era el chakra del ombligo, que es el que interactúa con la gente y el entorno, ¿sí? En su caso, la vibración armónica de este chakra corresponde a esta tarjeta. Estos son armonizadores cuánticos, tarjetas de radiónica, mandalas, llámales como quieran, que es lo mismo, ¿sí? Lo vas a sostener en tu ombliguito, por favor. ¿Sí? Y vamos a esperar unos segunditos a que ella vaya reaccionando con ello. Y vamos a ver si logra mejorar la vibración de ese chakra, ¿sí? Muchas veces los centros de energía que vamos a ir aprendiendo uno por uno están en interacción con las vibraciones del entorno, de las gentes con quienes trabajas, gente que te toca, el propio desgaste de la persona, ¿verdad? Físico, mental, emocional. Entonces, pues los chakras se descomponen, imagínense que nunca se les pone atención y la persona se va a dormir con todas las distorsiones día tras día, entonces llega un momento en que hay una deficiencia severa o una alteración y su cuerpecito empieza a quejarse porque no está recibiendo el suministro energético adecuado. Entonces, nuestro objetivo es tratar todos los días de cuidar nuestra energía, de repararla y ya te puedes retirar. Vemos nuevamente que se ha corregido, ¿verdad? ¿Sí? Todavía no corregimos este, ¿verdad? Todavía no corregimos este, pero por lo pronto este, ¿observan? ¿Sí? Sí pudimos corregir. Entonces, muchas gracias. Cuando hacemos terapias a través de todos los chakras, sintonizando con todos los mandalas, obviamente nos vamos a propiciar un equilibrio mayor, teniendo armonía desde el séptimo hasta el primero, y nuestro organismo nos lo va a agradecer en salud. Entiéndase que no solo son las tarjetas las que van a trabajar, sino también la conciencia de la persona y responsabilidad de buena alimentación, evitar abusos, ¿verdad? De no irse a dormir con imágenes de televisión hostiles, porque eso también afecta a la persona. Pudo haberse puesto los mandalas y se pone a ver programas negativos, ¿verdad? Con imágenes hostiles, como vuelvo a repetir, la persona va a descomponer otra vez su energía, ¿sí? Entonces sí es importante entender cómo se trabaja, cómo vamos a ir ayudando a nosotros mismos y a quienes ofrezcamos un tratamiento a que logren encontrar su vibración armónica y que aprendan a mantenerla, que ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Entonces en nuestra tarea vamos a evaluarnos, a hacer una inspección honesta. ¿Qué andamos nosotros trabajando, dándole mayor énfasis? ¿A la parte emocional, a la parte mental o a la parte física? ¿Cuál es nuestro mayor enfoque o énfasis que usamos en el día o en la vida cotidiana? Y así nos daremos cuenta qué es lo que estamos distorsionando más. Las burbujas eléctricas, las burbujas magnéticas o abusando del cuerpo físico, con horarios excesivos, con estreses, ¿verdad? Mala alimentación, ¿sí? Hay muchas formas de abuso hacia el físico. Y van a traer por escrito lo que ustedes hayan considerado, en donde están mayormente inclinados a abusar o a descuidar, ¿sí? No para que se sientan mal al respecto al hacer la tarea, sino para hacer una inspección honesta, en donde